Hola, profe, buenos días. Entonces, hoy le vengo a contar como mi experiencia y el resumen del libro de La melancolía de los feos. Entonces, haciendo un pequeño resumen, este libro se divide en tres capítulos, ¿cierto? Entonces, empecemos, ¿cierto? En el primer capítulo nos empiezan hablando de León Soler, uno de de los principales personajes o el principal personaje que se podría decir que hay en la historia, ¿cierto? Y nos introducen diciendo que este es un psiquiatra que trabaja en una clínica en Bogotá. Nos cuentan un poco de su vida, que era atlético. Y para empezar con toda la historia nos cuentan también que él tenía una novia. Sin embargo, esta novia murió. Cosa que le hizo ya perder un poco la esperanza en la vida. Relacionado en que llega a cumplir los 40 años y pues no sentía como que había hecho algo especial en su vida. ¿Cierto? Un día le llega una carta cualquiera sin sobre, nada, solamente una carta, sin correspondencia, nada, sin etiquetas que dicen de dónde es la carta y si tampoco alguien que le diga, se lo mandó tal persona, nada. ¿Qué pasa acá? Entonces, esta carta nos introduce a otro personaje que es uno de los principales, que se llama ¿cómo es? Alfonso, se llama Alfonso, ¿cierto? Entonces, ¿quién es Alfonso? Alfonso es un jorobado. Es un niño que nació jorobado debido a malformaciones por el consumo de alcohol por parte de su madre y, y debido a esto su columna se curvó y hizo la joroba, ¿cierto? Entonces la primera carta nos cuenta la historia de Alfonso con sus mismas palabras relatadas. Hola viejo amigo, no sé si te acordarás de mí, ¿cierto? Porque Alfonso y León eran amigos de la infancia, entonces Alfonso empieza contándonos su historia de lo que hacía cuando era niño, de cómo la gente lo miraba, lo rechazaba, lo miraba con desprecio, de cuando coleccionaba bichos, por ejemplo, zancudos, babosas, mariposas, e incluso una rana que en una ocasión llegaron a matar. Este vivía en un barrio cualquiera de Bogotá, vivía con su madre, la cual era esquizofrénica, su abuela y su tío Humberto, además de pues también alguna que otra empleada. ¿Qué pasa? Él vivía en una casa que se podía arrendar, que se le arrendaba a estudiantes que iban a vivir por la zona. Entonces, pues algunos por ser de pequeña edad no lo miraban feo y tal. Sin embargo, la gente de la calle sí le hacía malas miradas, lo rechazaba. Entonces él era muy solitario. Luego nos va contando cómo lidiaba con eso, cuando veía cómics de Batman, criticaba a los superhéroes, ¿cierto? Hasta que un día un niño que era León, obviamente cuando estaba pequeño, se acercó a él, le habló y se hicieron muy amigos. ¿Cierto? León le dijo que para que los dos estudiaran a la vez, que él le llevaba los libros y le decía de las tareas del día, para que obviamente él también pudiera aprender, porque solamente podía aprender las cosas más básicas, etcétera. Entonces nos cuentan la relación de estos dos, cuando iban a comer a la panadería, cosa que Alfonso no hacía. Él no salía a ninguna parte, si mucho salía con su tío Humberto en un carro que él tenía, que era, creo que era, si no recuerdo mal, un Chevrolet 6, por las noches a los parquecitos. De resto, no salían para nada más. Entonces, es cierto, un día incluso se iban a atracar a León y Alfonso, pero estos como tenían un perro llamado Fobos, entonces lo utilizaron y lograron aporrear a los atacantes y así sobrevivieron. Entonces, para terminar esta primera carta, se nos dice que Alfonso, ¿cierto? Se separó de León. ¿Por qué? Porque León se fue a otro lugar a vivir. Luego, entonces, continuando ya con la historia, digamos por decirlo así, en el presente, nos hablan de que León estuvo investigando sobre Alfonso, sobre su antigua casa, sobre esto, sobre aquello, para no alargar mucho la historia. Y conoció a una mujer que llamada Fanny, que era una antigua amiga de Alfonso. ¿Cierto? Para la segunda carta, Alfonso le cuenta cómo fue su adolescencia, cuando lo trataban mal, cuando tenía problemas, por decirlo así, para relacionarse con las mujeres, obviamente debido a la edad en la que se encontraba. Y nos cuenta también parte de su vida adulta, en la que
como descubrió que su tío era homosexual, su tío Humberto escapó y él se tuvo que hacer cargo de la casa, de hacer los pagos, de cobrarle a los estudiantes que se hospedaban allí, etcétera. Y él un día recayó en las drogas y en la adicción al sexo, por lo que lo tuvieron que internar en un hospital de rehabilitación, donde pasó mucho tiempo y se encariñó con distintas personas, por ejemplo, una chica que tenía diferentes personalidades, ¿cierto? Y aquí es como el fin de la tercera carta. Además que en esta carta, de la segunda carta, perdón, además que en esta carta le dice a León que espero que él se pueda sentir orgulloso de lo que va a hacer. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues ya continuar con la historia en presente, León se preocupa porque piensa que va a hacer algo malo. ¿Y por qué piensa eso? Porque como analizó su vida, dice, bueno, es que él lo trataron mal, él siempre decía que el niño raro, entonces eh, hablaba de que, pues pensaba de que su amigo iba a hacer algo malo, ¿cierto? Y ya por último, pues él estuvo hablando con Claudia, que era una prostituta de los lugares a los que Alfonso recurría, incluso llegó a contactar a un investigador privado para que lo ubicara. Y ya para la tercera carta, Alfonso, que se comunicó con Claudia, empieza a escribir a León que no, que él no pensaba hacer nada raro, que de pronto lo había cuestionado mal por ser un psiquiatra, por tener que analizarlo todo, etcétera. Y le cuenta cuál va a ser su plan. Le cuenta que por mucho tiempo estuvo encariñado con los barcos, que, que estuvo leyendo historias de personas que cruzaban el Océano Pacífico dándole la vuelta al mundo, etcétera. Entonces, ¿él qué iba a hacer? Pensaba hacer un barco y lo hizo. Sin embargo, para el momento en el que la carta ya le había llegado a León, Alfonso ya había partido. Entonces, justo cuando terminó León de leer la carta, lo llamó el investigador privado diciéndole que su amigo ya había muerto, que no había nada más que hacer, que las autoridades de la zona de Ecuador y de Chile, que era por donde había zarpado Alfonso en un barco que él con ayuda de otros construyó pues con sus propios ingresos, había naufragado y que obviamente no se encontró rastro de ningún capitán, terminando así la historia, quedando León muy triste, pero sin embargo con un aire de haber completado algo en su vida, de haber logrado algo, de haber sentido un cambio que necesitaba para llegar a los 40 y a punto de entrar a la casa de Fanny, encontrándose con el hijo de Fanny porque Fanny había tenido un hijo a la salida, ¿cierto? Aquí termina entonces, digamos, el resumen del libro. Yo quería el libro, o sea, es un libro muy bueno, no tiene un lenguaje complejo, es muy simple, es muy entretenido más que todo las historias, esas son mis partes preferidas, las historias que narra Alfonso, en especial la primera y la última, la segunda no me llamó mucho la atención, sin embargo era buena, y entonces se puede ser muy crítico acá, se puede decir que los personajes tenían diferentes atributos, que los definían cosas en específicas que uno se puede dar cuenta luego que se vienen en un montón. Y en sí, en general, el libro es muy bueno, me gustó mucho. La manera de narrar o digamos de escribir de Mario Mendoza no es, digámoslo así, tan pesada, tan fuerte. Es más amena para un lector, digamos, de mi edad o alguien que le guste las lecturas o las historias sencillas de comprender, pero entretenidas a la vez. Y, por ejemplo, con respecto al documental que vimos, yo podría decir que o sea, tiene mucha relación. O sea, Mario Mendoza tuvo una inspiración muy grande de los personajes del documental que vimos en su libro, pues, para plasmarlo en su libro de la melancolía de los feos. Por ejemplo, en el documental nos mostraban a una mujer que había sufrido una enfermedad que prácticamente la dejó en los huesos. ¿Qué pasó? Esta misma enfermedad, o digamos esta enfermedad, que era un poco similar a la que había sufrido la primera novia que había tenido León. El, el documental también nos hablaba de dos hermanos que acumulaban casi todo, 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 fuera basura o no.
¿Qué pasaba con esto? Es que al final murieron por acumular, ¿cierto? ¿Cómo puedo relacionar yo esto en la historia? Lo podría relacionar con esas ganas de acumular, digamos, bichos o insectos que tenía Alfonso en su niñez para no sentirse solo, ¿cierto? Y por ejemplo, nos hablaban también en el documental de una persona que era deforme y un día quiso que lo llevaran a un hospital de ciegos. ¿Para qué? Pues obviamente para poder hablar con ellos y que los ciegos a él no lo criticaran por saber su apariencia. ¿Con quién podrían relacionar esto? Obviamente lo podría relacionar también con el mismo Alfonso, que en general agrupa todas estas características de las personas que han sufrido diferentes casos en la vida real y que se nos mostró en un documental donde Mario Mendoza hablaba de los personajes de donde se inspiró. Entonces, yo cómo puedo relacionar a este personaje que era deforme con Alfonso, muy simple, porque Alfonso no quería ser visto por nadie en un principio, no quería que nadie lo vieran, que supieran de sus defectos, de sus malformaciones, no quería saber nada. Y pues sí, profe, podría decir que este fue un libro muy bueno que, que reúne diferentes aspectos de la sociedad. Y ya por último, para terminar, podría decir o podría hablar de las características o de la manera de escribir de Mario Mendoza. Entonces, yo, ¿cómo puedo decir que escribe él? Él escribe con una crudeza y digamos con una frialdad que que no se definen tanto por el nombre que llevan puesto, sino como que escribe con una tranquilidad y con una calma que caracteriza o que le da una caracterización, una voz propia a los personajes dentro de la obra. Recalca mucho las cosas que, que pasan en las obras que plasma, diría yo, según este libro que he leído. Porque cuando me refiero a crudeza, entonces, por ejemplo, Alfonso hablaba con una crudeza y un tono tan simple y tan neutro que llegaba muchas veces a ser impactante y hacía como que esos sentimientos de la obra se me transmitieran a mí, ¿cierto? Y en general eso escribe de una forma muy simple, muy cruda, mostrando los sentimientos de los personajes, haciendo que ellos mismos tomen voz y obviamente pues con una reacción muy buena, signos de puntuación bien, cosas aparte pero que también son importantes en el texto. Y ya, profe, eso sería todo, perdón por dejar el video tan largo, adiós.